Hola Techis. Hoy les traigo un vídeo muy especial, porque vamos a volar nada más y nada menos que el DJI Neo. Sé que muchos de ustedes están emocionados por saber qué tal rinde este pequeño dron que ha generado tanto revuelo, especialmente por su capacidad de volar en interiores. Y lo mejor de todo es que lo hemos personalizado con protectores de hélices y una funda que he impreso en 3D, lo que lo hace aún más especial. Así que no despeguen, porque les voy a mostrar cómo vuela y cómo lo hemos adaptado para que se ajuste a mis necesidades. Como en todos nuestros vídeos comenzamos con el unboxing, y nuestro mítico cuchillo de los unboxing sale en nuestra ayuda. El paquete nos ha llegado en la típica caja de Amazon, y al abrirlo un papel rellena el hueco sobrante de la caja para que nuestro paquete no vaya dando golpes. Lo retiramos y aparece nuestro nuevo juguete. Este no va a ser el típico unboxing del canal, ya que hay muchos vídeos que hablan de sus datos técnicos. Esta vez vamos a verlo desde mi punto de vista. Además os mostraré algunos accesorios impresos en 3D para el Neo, y os mostraré en qué os puede resultar muy útil si ya tenéis otro dron, así que, quedaros hasta el final del vídeo. Primero quiero abordar una cuestión que muchos me han planteado, la cámara del DJI Neo. He leído algunas críticas por ahí que no son del todo justas. Vamos a ser realistas, estamos hablando de un dron de 200 euros. No podemos compararlo con una cámara profesional o con drones de gama alta, cuyo objetivo principal es la grabación de vídeo a nivel profesional. Si lo comparamos con una GoPro, que puede costar más de 400 euros dependiendo del modelo, o con mi objetivo, que ronda los 800 euros, es evidente que no estamos en la misma categoría. Pero esa no es la cuestión aquí. El DJI Neo está pensado para quienes quieren iniciarse en el mundo de los drones, para quienes desean experimentar, aprender y, por supuesto, disfrutar. Si tu objetivo es realizar tomas de cine, deberías optar por equipos más profesionales y con cámaras dedicadas. Sin embargo, para quienes buscan divertirse y practicar sin arruinar su cuenta bancaria, este pequeño dron es simplemente perfecto. Ahora bien, en términos de rendimiento, me he llevado una grata sorpresa. El control del DJI Neo es preciso, responde bien, y lo mejor de todo es que puedes usarlo en interiores sin problemas. Esto es algo que no puedes hacer con drones más grandes y pesados, que suelen requerir un espacio amplio y abierto para operar. Aquí, en cambio, puedes practicar maniobras y aprender a volar en el salón de tu casa, lo cual es ideal si, como yo, quieres seguir perfeccionando tus habilidades sin salir al exterior. Además, es lo suficientemente robusto como para aguantar pequeños golpes, lo que lo convierte en una excelente opción para principiantes. Otro punto que vale la pena mencionar es la duración de la batería. Aunque no tiene una duración sorprendente como algunos modelos de gama alta, ofrece suficiente tiempo de vuelo para practicar y hacer algunas tomas interesantes. Si estás empezando, esto te dará tiempo suficiente para familiarizarte con los controles y mejorar tus habilidades. Además, puedes comprar baterías extra para extender tus sesiones de vuelo. También quiero hablarles del software que se utiliza para controlar el DJI Neo. Es bastante intuitivo, con una interfaz fácil de entender, lo cual es fundamental para quienes no tienen experiencia previa. No necesitas ser un experto para sacarle el máximo provecho a este dron. Si bien no incluye las funciones más avanzadas que vemos en drones de gama alta, como el seguimiento de objetos, tiene lo suficiente para aprender y disfrutar del proceso. Un aspecto interesante del DJI Neo es que puedes mejorar su rendimiento a través de accesorios adicionales. Hay opciones como hélices mejoradas, baterías y filtros de lente que te permiten personalizar aún más tu experiencia. Invertir en estos accesorios no solo te permitirá mejorar las capacidades del dron, sino que también puedes adaptarlo a tus necesidades específicas a medida que avanzas en tus habilidades de pilotaje. Y ahora viene la parte divertida, la personalización. Como pueden ver, le he añadido estos paragolpes impresos en TPU, un material flexible pero resistente, ideal para proteger los ductos en esos vuelos en espacios reducidos. El TPU tiene varias ventajas que lo hacen ideal para este tipo de accesorios. Por un lado, su flexibilidad permite que absorba impactos, lo cual es crucial cuando estamos volando en interiores o en espacios estrechos.
Además, su resistencia al desgaste significa que estos paragolpes mantendrán su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo. Otra gran ventaja del TPU es que es liviano, lo que significa que no añadirás peso significativo a tu dron. Esto es esencial, ya que cualquier peso extra puede afectar el rendimiento de vuelo. En resumen, los protectores de TPU son una elección perfecta para quienes quieren mantener sus drones seguros y como nuevos. Ahora, pasemos a la funda de TPU que he impreso para transportar el DJI Neo de forma segura. Esta funda no solo protege el dron, sino que también ofrece un ajuste perfecto gracias a la impresión 3D. Al igual que los paragolpes, la funda de TPU es extremadamente resistente. Puede soportar caídas y golpes, lo que es crucial si planeas llevar tu dron a aventuras al aire libre. Además, el TPU proporciona un agarre mejorado, lo que facilita el manejo del dron mientras lo transportas. Y dado que es un material flexible, la funda se ajusta perfectamente a la forma del DJI Neo, asegurando que no haya espacios donde el polvo o la suciedad puedan entrar. Esto ayuda a mantener el dron en condiciones óptimas y listos para volar en cualquier momento. Así que, para quienes buscan una solución de transporte segura y económica, esta funda de TPU es definitivamente la elección correcta. Hablando de aspectos importantes, no podemos olvidar la seguridad y las regulaciones. Siempre es recomendable volar en espacios abiertos y respetar las normativas locales sobre el uso de drones. Asegúrate de informarte sobre las zonas restringidas y las alturas permitidas para evitar problemas. Este tipo de precauciones son fundamentales. Hablando de volar sin preocupaciones, el Neo cuenta con el sistema de transmisión O4, que ofrece una estabilidad y calidad de transmisión de vídeo digital, que dejaría a cualquier amante de la tecnología boquiabierto. Con una latencia mínima, podrás disfrutar de un vuelo seguro sin interferencias en la señal. Así que no tendrás que estar revisando si tu vídeo se corta a mitad de vuelo como si estuvieras en una película de terror. Olvídate de esos momentos de suspense. Con el sistema de transmisión OcuSync 4, estarás disfrutando de una experiencia de vuelo suave y clara, como si estuvieras mirando tu programa favorito en ultra alta definición. La única sorpresa será la belleza de las vistas que capturas desde las alturas. Además de ser una cámara voladora con inteligencia artificial y modos de vuelo inteligentes, el DJI Neo es un dron estabilizado y FPV, lo que lo convierte en un verdadero todoterreno del aire. Imagínate que ya tienes un dron típico de FPV o uno de alta gama. Y un día tranquilo mientras grabas unas tomas. De repente, ¡zas!, te das cuenta de que lo has perdido en medio del campo. No entres en pánico, porque aquí es donde entra en acción tu DJI Neo. Su tamaño compacto y su estabilidad te permiten acercarte sigilosamente para localizar ese dron perdido. Al dejarlo en modo estacionario, podrás llegar al lugar del accidente, sin convertirlo en un verdadero drama de búsqueda y rescate. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación así, no dudes en llamar a tu pequeño amigo Neo. Será tu salvador en el aire. Desde mi punto de vista, el DJI Neo es una excelente opción si estás buscando algo asequible, fácil de usar y personalizable. Como dije antes, no es para aquellos que buscan calidad cinematográfica, pero si tu intención es aprender a volar y tener algo para tus redes sociales o para simplemente pasar un buen rato, este dron es ideal.
Yo lo recomiendo sin dudarlo para quienes quieren entrar en el mundo de los drones sin hacer una gran inversión. Bueno techis, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer, denle like, compartan el vídeo con sus amigos y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna de las próximas revisiones. Y como siempre, déjenme en los comentarios si tienen sugerencias o quieren que hable sobre algún tema específico. Nos vemos en el próximo vuelo techis.